Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva Open Class de CUP. Soy David Saez, soy tutor de la asignatura Sistemas de Formación en la Empresa 2.0 del Máster de Recursos Humanos. Es un placer estar con vosotros aquí esta tarde, abordando un tema, pues hombre, que estaréis escuchando en todos los medios y en redes sociales incluso. Una terminología que no es demasiado nueva, pero que ha tomado ahora mucha fuerza, como es el metaverso, en lo que a mi área respecta, vamos a tratar de aterrizarla al mundo de la formación. Espero que nos divirtamos mucho. Voy a tratar de ir bastante rápido en la parte positiva, porque entiendo que luego tendréis muchísimas dudas y así podemos sacar un ratito juntos para preguntas, que creo que va a ser lo más nutritivo. Suelo empezar todas mis charlas con un pequeño índice. Lo primero que vamos a ver hoy es un contexto muy rápido de cuáles son las características principales del e-learning para poder contextualizar qué vamos a hablar sobre el metaverso y las tecnologías que lo integran. Lo veremos en el segundo punto. Y en el tercer punto, bueno, pues haremos una reflexión sobre cómo el metaverso se encaja con algunas de las metodologías formativas más tradicionales que se vienen usando, si las vemos de forma evolutiva o con una evolución lógica en base a todo lo que hemos ido viviendo a la hora de la historia de la educación, ¿vale? Entonces, espero que os guste, que lo paséis bien. No es un tema sencillo porque gran parte de lo que se escucha acerca del metaverso todavía no tiene una base científica y se centra más en las predicciones de lo que puede llegar a ser que de lo que es en la actualidad, pero sí que es importante que los que nos dedicamos al mundo de la formación seamos capaces de alguna forma de tenerlo en cuenta, de investigar y de realizar y poner en marcha proyectos que puedan permitirnos adelantarnos, ¿no?, a esa realidad que parece inminente, pero no deja de ser futura de este metaverso. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar. El contexto. El e-learning en general se mueve gracias a Internet, ¿no? Es de aprendizaje electrónico y se necesita de Internet o de una red local para darse, ¿no? ¿Qué pasa ahora mismo en Internet? Bueno, pues en 60 segundos en Internet pasan cosas como que el año pasado se enviaron una media de 200.000, o que había una media de 200.000 personas tuiteando en un minuto, que se mandaban 21 millones de mensajes de texto, que se hacían más de 9.000 contactos en LinkedIn, que se veía que 28.000 personas nuevas se suscribían a Netflix. Este año ya con la caída de Netflix va un poquito más despacio, pero bueno, el caso es que en un minuto en Internet pasan millones y millones de cosas, ¿vale? Aquí tenéis una comparativa de 2020 con 2021 y vemos que algunas cosas crecen y otras decrecen, ¿no? Pues si en 2020 se mandaban 18 millones de mensajes de texto, pues bueno, ahora se mandan 21,1. Es algo que no crece demasiado, pero si veis, por ejemplo, a mensajes de WhatsApp o Facebook Messenger, veis que pasan de 59 millones a 69 millones de mensajes en un minuto. Curioso también el crecimiento de plataformas como Twitch, que pasan de 1.200.000 a 2 millones, y TikTok, que yo creo que es lo que más crece, que pasa de 1.400.000 descargas de contenido a 5.000 descargas, ¿vale?, en un minuto, ¿vale? Los mails no dejan de crecer. La gente decía que el mail acabaría desapareciendo, pero si os dais cuenta siguen mandándose casi 200 millones de mails al minuto ¿vale? Bueno, esto es un poco de lo que os quería comentar a nivel de dimensionamiento. Os dejo los gráficos aquí y os pasarán el vídeo de la presentación y los podéis consultar siempre que queráis, porque no quiero detenerme en esta parte primera que, como os he comentado antes, es bastante introductoria para poder profundizar en lo que realmente nos ocupa hoy. Es importante, en base a lo que hemos visto de lo que pasa en un minuto en Internet, cómo somos capaces o qué pasaría si fuésemos capaces de pensar que
podemos concebir el proceso de aprendizaje como un elemento aislado, ¿no? Y no aprovechar todas las herramientas que tenemos a nuestro servicio en Internet, ¿no? Herramientas que antes no existían y que ahora, como esta que tenemos hoy o estamos utilizando hoy, como es Zoom, podemos tener una clase en directo en la que podremos interactuar luego al final. Yo podré hacer mi exposición apoyándome en una serie de diapositivas, vosotros podéis cortarme en cualquier momento, tenemos un chat, una pizarra virtual, podríamos utilizar un montón de elementos que hasta hace no demasiados años solo estaban disponibles en un aula presencial en el que tendríamos que haber estado los dos juntos interactuando, vosotras y yo, pero ahora, gracias a la tecnología, este tipo de plataformas nos permiten estar en el mismo espacio temporal, pero en diferente lugar, ¿vale? Al final, para que os hagáis una idea de lo que se necesita para poner en marcha un proyecto e-learning, reduciéndolo mucho, es una infraestructura tecnológica, unos contenidos, una plataforma de aprendizaje o diferentes herramientas integradas en una plataforma de aprendizaje, diferentes procesos de tipo pedagógico educativo, formadores, una estrategia pedagógica y lo más importante, los estudiantes, ¿vale? Eso es un poco los elementos que forman parte del e-learning. Os los cuento porque hoy vamos a abordar algo que, como os he comentado antes, no solo es muy avanzado, sino que raya el futuro, ¿no? Como es la formación en este de moda, en este metaverso de moda, ¿no? Con esta terminología bastante de moda. El secreto del éxito de una acción formativa está en estos elementos que os pongo aquí. Primero hay que analizar las necesidades formativas del colectivo al que nos vamos a dirigir, hacer un análisis del entorno de ese público objetivo, analizar a ese público objetivo, en base a ese análisis previo hacer una programación didáctica que se basa en qué vamos a formar y a quién vamos a formar y con quién, que sería el tutor, ¿no? Apoyado en ese tutor haríamos el diseño pedagógico, que es la parte más enfocada a la metodología, a cómo se va a formar, y después haríamos un diseño técnico, ¿no? A través de qué medios vamos a formar. Aquí es donde entra la parte del metaverso. Podemos utilizar una plataforma estática en la que solo haya contenido textual, podemos utilizar una plataforma en la que haya contenido textual y videoclases, podemos utilizar una metodología de teleformación en la que todas las clases son como esta que estamos teniendo nosotros ahora, o podemos tener un aula en el metaverso y a través de avatares poder formarnos, ¿vale? En esa parte del diseño técnico, ahí es donde hasta hace pocos años no había demasiadas opciones y ahora hay muchísimas más, ¿vale? Después se hace la producción del contenido, se elige la modalidad, ya sea modalidad presencial, semipresencial o mixta, y se pasa a la fase de impartición, que se puede apoyar en una estrategia de tutorización o una estrategia de mentoring, dependiendo del tipo de formación o de cómo vayamos a enfocar a nivel metodológico de impartición de esa formación. Y luego toda formación para que pueda ser realmente eficiente y efectiva, ¿vale? Ha de ir acompañada siempre de un sistema de calidad y medición del impacto futuro. El sistema de calidad es en el que se evalúa plataforma, tecnología, contenidos, profesorado y todos los elementos que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la medición del impacto futuro es cuando tú llamas a un estudiante o le evalúas en su puesto de trabajo y ves qué impacto ha tenido la formación en la evolución de sus KPIs, en su eficiencia o en aquellas mejoras que ha incorporado a su puesto de trabajo y por ende a la empresa en general, gracias a esa formación que recibió en un determinado momento. La medición del impacto futuro es esencial. Da igual que la formación se haga vía textual, vía un material que envías por correo electrónico, vía lo que sea, pero todo lo que consideremos proceso formativo tiene que tener una medición del impacto futuro, ¿vale? Seguimos. Voy muy rápido en esta parte, ¿vale? Pero para poderme parar en la otra. Tengo el chat abierto en otra ventana, así que si necesitáis cualquier cosa,
eh, me lo podéis pasar por allí, o si tenéis cualquier pregunta que trasladarme, si lo veo oportuno, puedo parar incluso la clase y responder, ¿vale? Bueno, vamos a intentar definir de forma sencilla el e-learning, ¿vale? Ahí veis un montón de conceptos que tradicionalmente se han utilizado para definir el e-learning. A mí siempre me ha gustado bastante el de e-learning porque cuando esto arrancaba hace muchísimos años, se identificaba con aprendizaje electrónico, aprendizaje mediado por tecnología, ¿no? Electronic, la E es de electronic, igual que la E de email es de electronic mail. Pero ya nadie utiliza email, o muy poca gente ya dice te manda un email, dice te manda un email, porque sea un email, se asume que el mail ya está en nuestra vida y que ya no hay que determinar si es electrónico o no. Pues con el e-learning ha pasado un poco igual. La E de e-learning la tendríamos que quitar y el aprendizaje mediado por tecnología, pues es una modalidad más de aprendizaje igual que la modalidad presencial, ¿vale? Quiero remarcar estas tres palabras, porque van a ser fundamentales cuando hablemos y abordemos el metaverso, ¿vale? Teleformación, formación telepresencial y virtual learning, ¿vale? La teleformación es aquella formación que se establece de forma remota, la que estamos teniendo nosotros ahora mismo. La formación telepresencial es exactamente lo mismo, lo único que implica que estemos en el mismo tiempo y en distinto espacio conectados, ¿vale? Es decir, pero siempre implica que estemos en el mismo tiempo, anytime, ¿vale? Y luego está el virtual learning, que el virtual learning favorece esta teleformación y favorece la formación telepresencial. Y llamaremos virtual learning aquel aprendizaje que se da en mundos virtuales. Y no olvidemos que el metaverso de lo que va es de esto, de mundos virtuales. Así que en la formación que demos en el metaverso lo estaremos llamando virtual, ¿vale? No es un concepto científicamente aceptado, yo lo vengo utilizando desde hace un montón de años. Es verdad que soy a lo mejor de los pocos especialistas que ha hablado de virtual learning desde que participé en un proyecto, creo que era ya por el 2007, en un plugin para la plataforma Moodle, para la integración de Second Life en la plataforma Moodle. Empecé a hablar de virtual learning porque al final era un aprendizaje que se desarrollaba en mundos virtuales, con lo cual entendía que no podíamos llamarlo con terminologías que estábamos utilizando previamente, ya que era algo bastante innovador y bastante rompedor. Vamos a dejar una definición de e-learning y luego volveremos sobre ella cuando hablemos del metaverso, ¿vale? O sea, a día de hoy tenemos que entender el e-learning como una suma de técnicas y estrategias que, basadas en distintas tecnologías, nos sirven para crear y distribuir conocimiento entre personas, comunidades y organizaciones. Siempre mediante la red, como os decía, ya sea Internet o una intranet o otro tipo de red que permite conectar diferentes equipos y evidentemente las personas que los manejan, que puede ser síncrona o asíncrona y nos permite acceder a través de múltiples dispositivos, tanto fijos como el que estoy yo hoy, un ordenador de sobremesa, a dispositivos móviles, ya sea una tablet, un iPad, un smartphone o otros dispositivos fijos como puede ser un Smart TV, por ejemplo, ¿vale? Que siempre se nos olvidan, pero son dispositivos bastante importantes que están en el centro casi de nuestras vidas, en los salones de nuestras casas y en otras habitaciones, y también se han convertido en dispositivos fijos para acceder a Internet, ¿vale? Otra de las cosas que os quería comentar antes de meternos en harina en el tema del metaverso es hablar de la pirámide de Dale o el cono de Dale o el triángulo de Dale, como lo queréis llamar, ¿vale? Y que recordéis esto, ¿vale? Habitualmente somos capaces de interiorizar el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y escuchamos, el 70% de lo que decimos y el 90% de lo que decimos y hacemos.
Dale era un adelantado a su tiempo y este cono del aprendizaje que desarrolló en 1969 está de total actualidad. ¿Vale? Creo que han evolucionado los dispositivos, han evolucionado los sistemas, pero no ha evolucionado la forma en la que tenemos de aprender, porque es algo está interiorizado en nuestra forma de ser, en nuestro procesamiento cerebral y en nuestra manera de pensar y de actuar a través de la bioquímica del cuerpo, ¿no? Entonces, volveremos también sobre este cono de Dale o triángulo de Dale cuando hablemos del metaverso, porque veréis que el metaverso se sitúa en las partes del aprendizaje activo en la base y de ahí la importancia que puede llegar a tener, ¿vale? Pero no quiero hacer muchos spoilers, con lo cual sigo para adelante para no adelantar nada. Otros dos flashes sobre la formación que tenéis que tener claros e interiorizar. En cualquier proceso formativo se aprende mucho mejor por medio de teorías que por medio de ejemplos. Ahí os dejo una frase de Séneca, siglo I después de Cristo, uno de los filósofos que aportó más a las ideas o los ideales de la educación, a mi modo de ver, ¿vale? Séneca decía que el largo y duro es el camino de la enseñanza por medio de las teorías, muy eficaz por medio de los ejemplos. Esto es algo que los que nos dedicamos a la formación tenemos que tener en cuenta y no podemos olvidarnos nunca cuando hacemos un diseño pedagógico de esto. ¿Vale? Y otro concepto que es importante que dominéis es el concepto de mentor. Está basado en la Odisea, siglo VIII a.C. Telémaco era hijo de Ulises y cuando Ulises se iba a hacer sus viajes, ya sabéis que estaba todo el día viajando, la Odisea le guiaba sus viajes por aquellos mundos, dejaba a una persona que se llamaba mentor acompañando a su hijo, tutorizándole y ayudándole, ¿no? o acompañándole en ese desarrollo vital, tanto a nivel de aprendizaje como de experiencias, siempre sin sustituirle, para dejarle ser el dueño de su propio destino, ¿no? Bueno, este acompañamiento es lo que ahora conocemos como mentorización y es una modalidad formativa en la que una persona acompaña a un estudiante o a un trabajador, cuando estamos hablando de formación en la empresa, le acompaña y le va guiando para que desarrolle sus competencias de la forma más óptima posible, ¿vale? Ese es un poco el concepto de mentor para que sepáis un poco de dónde viene. Entonces, en este nuevo ecosistema formativo, a día de hoy, el tutor es una figura que está encargada de que el proceso de formación y aprendizaje, como hablábamos antes, se realice de la forma más óptima posible, junto con la ayuda habitualmente de grandes equipos académicos, pero este tutor tiene que tener una serie de competencias y destrezas que lo convierten en algo así como un Superman. Porque cada vez la tecnología avanza más, los medios avanzan más, hay que ser más pluridisciplinar y el tutor y learning al final se ha convertido en alguien que tiene que aglutinar competencias científico-disciplinares, competencias técnicas, habilidades comunicativas, tener capacidad de liderazgo y tener otra serie de soft skills a nivel de expresión oral, de expresión escrita, como os he comentado antes, pero también de saber dirigir equipos, de saber coordinar personas, de estar preparado para el cambio, tener una mente abierta a la evolución, una mente abierta a los nuevos medios, una mente abierta a lo cambiante de nuestra realidad a nivel de tecnologías, con lo cual, en ese sentido, el tutor hace 5 o 6 años se veía superado por todo esto, el tutor y learning, pero ahora ya digamos que ha ido formándose y ha ido experimentando nuevas formas o nuevas fórmulas, tanto a nivel metodológico como a nivel instructivo, y se ha convertido pues, en nuestro Superman. Y este es mi homenaje a todos los tutores del mundo que están luchando, ¿no? por adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos medios. 2 palabras que tenéis que recordar para que el e-learning clásico siempre se basaba en el anytime y en el anywhere. Es decir,
se tenía que poder realizar en cualquier momento, a cualquier hora y desde cualquier lugar, ¿vale? Esto ahora tiene sus matices. Explicaré luego más adelante. Y una decisión importante que hay que tomar siempre es si la formación es síncrona, como esta que estamos teniendo nosotros en esta Open Class, o es asíncrona, ¿vale? Veremos que en el metaverso fundamentalmente se va a centrar en una formación síncrona, porque estaremos interactuando, pero aunque sea a través de nuestros avatares, ¿no? Entonces, ese anytime del que hablábamos antes del e-learning, pues se puede romper un poco, pero a cambio obtenemos otra serie de ventajas, ¿vale? Pero esta parte es súper importante que hay que tenerse en cuenta. La formación e-learning siempre puede ser síncrona o asíncrona, pero cuando hablemos de metaverso estaremos hablando de una cuestión meramente experiencial y en tiempo real en la que tendremos que estar nosotros conectados en ese momento, ¿vale? Con lo cual estaríamos hablando de una formación síncrona. Disculpad, ¿tengo prisa? Vale. Una vez diseñado estructuralmente el curso, pues veremos las diferentes estrategias y las diferentes tecnologías que utilizaremos y las tipologías que más se ajusten o que más se adapten a los elementos de los que hemos hablado antes. El contexto, el objeto, los objetivos, el público o al taller al que nos dirigimos, a la temática y sobre todo, y muy importante que no hemos hablado de ello, a los recursos de los que dispongamos. Igual entendemos que una formación en seguridad en el trabajo, de los artificieros para desactivar bombas, pues se debería de hacer o se debería llevar a cabo en un entorno virtual, ¿no? En un simulador, pero a lo mejor no disponemos de los recursos materiales y tecnológicos para hacerlo, ¿vale? Entonces digamos que los recursos de los que disponemos también van a condicionar el tipo de diseño y desarrollo pedagógico que vamos a hacer. Entonces, en este sentido, disponemos de un montón de tipologías de formaciones ahora mismo, dependiendo fundamentalmente del enfoque y del objeto de cada una de ellas, ¿vale? Hasta aquí quería introduciros un poco qué es el e-learning, ¿vale? Y a partir de ahora lo que vamos a tratar de hacer es un ejercicio de encaje, ¿no? De encaje de esa parte más metodológica tradicional que os he contado hasta este momento, con este nuevo escenario formativo que es el metaverso que aparece ante nosotros y que nos va a dar muchos quebraderos de cabeza, tanto los que nos dedicamos a dirigir escuelas de negocio como yo, como a los empresarios que se van a encontrar que dentro de su departamento de recursos humanos y su área de formación existe un nuevo ecosistema que se puede aprovechar y ya entrarán todos los análisis, todas las valoraciones previas para ver si merece la pena en ciertas corporaciones, en ciertas empresas, tener un sistema formativo y learning en el que el metaverso sea protagonista, ¿vale? Vamos a intentar en esta parte, ya os digo que no es fácil porque no hay demasiada literatura al respecto y es quizá complicado decir si es posible todo lo que hemos explicado del e-learning más o menos tradicional al e-learning futuro y ver cuáles van a ser los puentes o los caminos que ya se están dando en la actualidad para llegar a esa convergencia o a esa respuesta, ¿no? Sobre si formar en el metaverso merece la pena o no merece la pena y en qué casos puede merecer la pena y en qué casos no, ¿vale? Por eso pongo ahí grande, ¿es posible? Pues sí y no. Dependerá de muchísimas cosas. Ya sé que el tema depende de muchas cosas, no es una respuesta de lo más apropiado posible, ¿no? Pero en este caso es real porque ni sabemos ahora mismo hasta dónde va a llegar el metaverso, ni lo sencillo o lo caro que va a ser desarrollar formaciones dentro de él. Ya veremos si es un metaverso o habrá varios. Y por otro lado, tampoco sabemos
o no estamos muy seguros, sí que lo podemos intuir de cuáles van a ser las reglas que van a regir ese metaverso, ¿vale? Pero bueno, como estamos un montón aquí y seguro que todos los que estéis escuchándome en directo tenéis ideas, impresiones distintas, vamos a intentar ir rápido y que luego al final podamos armar un pequeño debate, disfrutar de un pequeño debate en el que todos podamos interactuar. Vale. ¿Qué es esto del metaverso? Esta, digamos que es una de las definiciones que he encontrado y que creo que os puede encajar, ¿no? Metaverso es un acrónimo de meta, cuyo significado es trascendente, y de verso, de universo. Entonces, metaverso lo entenderíamos como algo que está por encima o que trasciende al universo, ¿no? Es decir, es algo que está fuera de la realidad habitual, ¿no? De lo tangible, de lo que podemos tocar. Aunque de momento se trata de una ambiciosa visión, lo cierto es que grandes empresas de tecnología, como el caso de Facebook, ya sabéis que ya no se llama Facebook, que se llama Meta, por culpa del metaverso, van a hacer de este metaverso el escenario de un montón de actividades que se dan entre personas. Y cuando las actividades se dan entre personas, todo fluye hacia la interacción y el negocio que genera esa interacción o ese paso o trasiego de personas, ya sean por lineales presenciales, como puede ser un pasillo con estanterías en Carrefour, o por lineales digitales, como puede ser la visita de un museo o un centro comercial o una tienda virtual en el metaverso, ¿vale? Quien ha hecho que nos familiaricemos tanto con una palabra que existía desde hace bastantes años, al menos, no sé si a nivel etimológico, pero sí conceptual, el imperio que hace que ahora oigamos hablar de metaverso hasta en la sopa es el imperio de Facebook, ¿vale? Ahora llamado Meta. 2,9 mil millones de usuarios en Facebook, 2.000 millones de usuarios en WhatsApp, 1.300 millones de usuarios en Messenger, 1.000 millones de usuarios en Instagram, 3,6 mil millones, o sea, 3.600 millones en las anteriores, ¿no? Daros cuenta de una cosa, o sea, quiere decir que 3.600 millones de usuarios están en las otras. O sea, son usuarios únicos, ¿vale? Cuando un monstruo como Facebook, en este caso Meta, se pone detrás de algo así, estamos condenados a admitir que va a ser un ecosistema que va a primar en el futuro y que es totalmente imparable, ¿vale? A mí me gusta mucho más esta definición que la que os ponía antes. El metaverso es el lugar donde la realidad física y la realidad virtual se dan la mano, ¿vale? Llevamos trabajando muchísimos años en diferentes realidades. No quiero haceros spoiler porque las voy a atacar de forma bastante exhaustiva ahora, pero digamos que el metaverso es ese ecosistema, ese espacio donde la realidad física y la virtual van a poder coexistir. Cosas importantes sobre el metaverso, ¿vale? La interacción se da en mundos virtuales 3D. La idea no es nueva, proviene de la ciencia ficción. Desde los primeros años 2000 ya se está trabajando en ecosistemas y mundos virtuales. A muchos os sonarán algunos de los videojuegos, como puede ser World of Warcraft o la famosa comunidad Second Life de la que hablaremos luego, ¿vale? Todo se da en este momento, es el momento del metaverso, porque tanto la tecnología como las infraestructuras nos permiten trabajar e interactuar en este tipo de mundos virtuales. Se generan en torno al metaverso miles de millones de dólares o se van a generar en base a nuevos negocios totalmente digitales y que se van a dar de forma real o de forma virtual en este espacio virtual, ¿vale? Digamos que estos son los aspectos
más fríos del metaverso, ¿no? Los que estoy trabajando ahora. Os hablaba en la diapositiva anterior de las infraestructuras. Digamos que infraestructuras como el 5G, todo lo que tiene que ver con arquitecturas cloud, de cloud computing, la parte de los wifi, de los microprocesadores superpotentes, los teléfonos inteligentes, que son los que nos permiten interactuar con estos sistemas, visores de realidad virtual, visores de realidad aumentada. No quiero pararme mucho porque no voy a desarrollar. Todo lo que tiene que ver con las arquitecturas descentralizadas, como es el blockchain, el tema de los NFTs. A nivel computacional, existen perfiles profesionales como son los ingenieros de diseño 3D, de realidad virtual, de realidad extendida, que ahora mismo están muy cotizados. Existe un mercado de activos y de negocios digitales. Hay un ámbito que se va a beneficiar y se está beneficiando ya de este tipo de mundos porque son nuevos espacios para el marketing y para la comunicación, y además son mundos en los que la gente que desarrolla experiencias tiene un especial protagonismo porque es muy sencillo o es relativamente sencillo generar este tipo de experiencias en estos mundos virtuales. Os he dejado esto simplemente para que la tengáis, pero es otra manera de explicar lo que he estado explicando en las anteriores, ¿vale? Pero sí ya queda en el vídeo, y porque me parece que es bastante bueno. Además, Gartner es una referencia, y aquí podéis ver algunos de los elementos a nivel neuronal, ¿no? Como que como una neurona, ¿no? Que forman el metaverso. Aquí lo mismo, universos similares. Os decía antes, ¿quién de vosotros, bueno, depende de si sois más o menos jóvenes, habéis jugado a los Sims? Los Sims 4 son videojuegos, ya era un videojuego social en el que se podía jugar a través de Internet. Y Second Life, o sea, el primer metaverso o el primer intento de metaverso que todavía está funcionando en la actualidad de Second Life. Son una comunidad virtual en la que interactúas con tu avatar, que se lanzó en junio de 2003. Chicos, chicas, y estamos hablando de 2022 como si esto del metaverso fuera un invento moderno, cuando ya desde junio de 2003 se está trabajando en mundos virtuales. Al final, no olvidéis que el metaverso es un mundo virtual, y la gran diferencia es que las tecnologías que utilizábamos en 2003, cuando yo trabajaba para Snoodle, ¿no? Para ese plugin de Moodle, para integrarse con Life en Moodle, no tienen nada que ver con las tecnologías que tenemos ahora mismo. De ahí que el despliegue y la importancia va a ser exagerado en este momento, ¿no? Bueno, hasta aquí. Si alguien quiere intervenir hasta aquí, en lo que repaso esta diapositiva, que lo diga por el chat, y le damos paso, o que abra la cámara y el micro, que no sé si lo tengo que permitir yo o lo podéis hacer vosotros. Pero bueno, si alguien quiere entrar, que lo comente, ¿vale? Bueno, claves muy resumidas de lo que es el metaverso y de cómo lo vamos a ir enlazando con lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Que ahora mismo que es el e-learning. Importante, mundos virtuales o metaversos. ¿Por qué? Porque con la tecnología puede existir un metaverso, pero igual que se genera un metaverso, se pueden generar muchos metaversos. O sea, no nos confundamos. Uno de los grandes debates ahora es si Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, el dueño de Facebook, va a ser capaz de convencer a todo el imperio tecnológico de que utilice su metaverso. O, por el contrario, habrá un metaverso de Google, habrá un metaverso de Microsoft, habrá un metaverso de Amazon, habrá un metaverso de Apple, ¿vale? Creo que esto es algo clave que tenéis que saber y que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Sé que estamos en una charla de formación, pero es importante controlar ciertos conceptos que os van a venir bien, ¿vale? Y nadie os asegura que vaya a haber un solo metaverso. Vale, lo más importante es
el acceso a partes del metaverso en la vida real. Ahí lo dejo, ¿vale? Luego vamos a desarrollarlo. Lo que estaríamos enlazando con la realidad aumentada. En estos metaversos existen una serie de tecnologías, le he llamado aquí de creación, que son la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta. Ay, perdonad, donde he puesto realidad aumentada otra vez, es extendida, ¿vale? En esa parte, esas tecnologías de creación son tecnologías que nos hacen tener una experiencia inmersiva dentro de estos metaversos o mundos virtuales. ¿Qué tecnologías nos permiten que a día de hoy podamos estar hablando de que esto va a ser una revolución y de que estamos muy cerca de que existan metaversos como los que vamos a ver después, en los que podamos interactuar de una forma directa a través de nuestros avatares? Son, evidentemente, la 5G. Recordaros que hablábamos que el metaverso se podría acceder desde dispositivos móviles y desde dispositivos fijos. Los dispositivos móviles, como los teléfonos móviles, los smartphones, habitualmente tienen un protocolo de conectividad. La conectividad 5G va a podernos permitir interactuar en mundos 3D virtuales con solvencia, ¿vale? La fibra óptica, por descontado, en nuestros hogares, o cualquier red inalámbrica lo suficientemente potente para poder dar ese ancho de banda suficiente que nos permita la interacción en estos mundos virtuales, ¿vale? Livio desde República Dominicana me dice: comparto la idea de Ricardo, ¿se podría compartir por favor? Sí, la presentación, no os preocupéis, que hablamos con los organizadores y os la comparten. Vale. Y otro elemento que no es una tecnología, sino un lenguaje, vamos, pues sí, es una tecnología, pero también basada en lenguajes de programación, muy cercana al Big Data y a la analítica avanzada, es cómo ese metaverso, a través de herramientas digitales, va a interaccionar con nosotros gracias a la inteligencia artificial. Os pongo un ejemplo muy sencillito. En el metaverso al que accedamos con nuestro avatar, ese metaverso conocerá mucho de nosotros, sabrá por dónde nos movemos, sabrá qué es lo que nos gusta, sabrá con quién interactuamos, sabrá con quién nos formamos, sabrá a qué universidad accedemos, sabrá la edad o intuirá la edad que tenemos, y no deja de ser un entorno digital en el que todos los anuncios o toda la publicidad puede estar personalizada para nosotros, ¿no? Bueno, pues la inteligencia artificial será una tecnología que se encargue de darnos lo que necesitamos en el momento en el que lo necesitamos, ¿vale? Suena un poco a ciencia ficción, pero todos tenéis aplicaciones en el móvil y todos consultáis las noticias de Google y todos sabéis que cada vez os recomienda noticias más de vuestro interés, ¿no? Entonces, veremos cómo esas inteligencias artificiales que van a estar operando en el metaverso cada vez nos van a conocer mejor, y todo eso va a servir para que tanto en nuestra vida real como en nuestra vida digital podamos beneficiarnos de ese conocimiento, y ellas, por descontado, porque estarán vendiendo mucho más gracias a que nos conocen mejor, ¿vale? Pero eso sería harina de otra charla completa. Venga, seguimos pasando de partes. Dicho esto, ¿podremos formarnos eficientemente en el metaverso? Ya sabéis, respuesta sí, es muy posible, o no, dependiendo de cómo lo enfoquemos, ¿vale? Vamos a seguir desengranando cosas. Modalidades formativas. He ido muy rápido en esto, ¿vale? Del año 60 al 2000 teníamos formación presencial y a distancia. Se mandaban los materiales de estudio por correo postal y las tutorías se hacían por carta telefónicas. Imaginarás una tutoría por carta. Tú mandabas una duda, la echabas al correo, tardaban en el mejor de los casos 2 o 3 días en llegar, la recibía el tutor en la universidad o en su casa, donde fuera, volvía a contestar por carta, mandaba por el buzón y en el mejor de los casos, en 6 o 7 días, el estudiante tenía la respuesta, ¿vale? Eso ha existido, eso no es una locura, y ha ido evolucionando pues, desde los años 50-60 hasta ahora, ¿no? Y luego ya evolucionó más en la telefónica, era más directa. Pero tenían un coste. Antes las llamadas se pagaban.
con lo cual ahora también se pagan, pero con las tarifas planas es diferente, ¿no? Pero es una realidad muy, muy distinta, ¿vale? Y luego, pues había sesiones presenciales y trabajo y estudio en casa. Eso era la modalidad semipresencial de antes. Tú ibas a una clase, el tutor te daba unos materiales fotocopiados, unos libros que tenías que leer en clase y luego cuando volvías lo compartías o lo comentabas con él y con los compañeros. Eso era lo más habitual del 60 al 2000, ¿vale? Fijaros, esos 40 años que poco evolucionó. A partir del 2000 hasta la expansión de Internet, pues se democratizó muchísimo todo. Ahí tenéis algunas fechas. Yahoo sale en enero del 94, en España llega en el 98. Mi primera plataforma fue una cuenta de Yahoo. Yo compartía con mis estudiantes mis claves y me mandaba correos con PDFs o con enlaces o con material escrito para que ellos pudieran verlos y organizados en mi bandeja de entrada, ¿no? Esa fue mi primera plataforma e-learning hace más de casi 25 años ahora. Las tutorías ya no eran por carta, evidentemente, ya eran telefónicas y ya había otros sistemas como los chats que nos permitían hacer tutorías de otra manera, ¿no? Y aparecieron pues, las plataformas, los Learning Management System, que integraban un sinfín de recursos que nos venían genial los diseñadores instruccionales para que esas acciones formativas fueran lo más eficiente posible con lo que nos permitió la tecnología en el día. ¿Vale? Moodle, por ejemplo, que para mí es mi plataforma ideal, nace en 2002, o sea, estamos hablando de hace 20 años. A día de hoy contamos con un montón de modalidades formativas desde que apareció la web 2.0. Estamos ya, el metaverso se encaja dentro de la web semántica o web 3.0, ¿vale? Para que eso lo vayáis interiorizando. Cuando aparece la web 2.0 se abre un abanico de posibilidades a nivel metodológico y tecnológico bestial, ¿no? A día de hoy tenemos formación presencial, mixta, blended learning en línea y learning, que es de la que hemos hablado antes, pero a la que se accede por múltiples dispositivos, y dentro del e-learning tenemos mobile learning o wireless learning, es lo de la derecha, es de wireless de redes wifi. E-learning gamificado, virtual learning, como hemos hablado, realidad virtual, realidad aumentada, perceptive learning, ubiquitous learning y un montón de letras learning de las que podíamos hablar, ¿vale? Y la formación telepresencial, que es una de las modalidades más utilizadas en la actualidad, como comentábamos antes, que sería en la que todas las clases serían como esta, ¿vale? Estamos en el mismo tiempo conectados, pero en sitios distintos, ¿vale? Eso es un poco la forma, llevado al absurdo la definición de la formación telepresencial. Pero en el metaverso, como decíamos antes, la formación telepresencial sería la modalidad formativa que primaría, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaríamos cada uno en un lugar del mundo, en sitios muy diferentes, pero en el mismo tiempo, de forma síncrona, ¿vale? Esa es una de las claves. Con que os quedéis con estas claves que estoy dando ahora, sería más que suficiente. ¿Vale? Hay un tema súper importante después de la pandemia, por desgracia, que nos ha tocado vivir. Para el e-learning ha tenido cosas buenas. Y es que, por ejemplo, la gente se ha acostumbrado a no poder salir de casa o ese año que estuvimos con bastante reducción de movilidad, pues nos hemos acostumbrado a interaccionar mucho más por Internet, ¿no? Entonces, términos como el teletrabajo o la teleformación, con los que no estamos muy habituados, pues ya están en el día a día, ¿no? Pues es muy probable que en pocos años el teletrabajo se pueda dar en oficinas virtuales, en mundos virtuales, y haya gente que vaya a trabajar a su oficina en Second Life desde su ordenador, su móvil o con sus gafas de realidad virtual o aumentada, ¿vale? Y en la teleformación pues pasará exactamente lo mismo. La teleformación se podrá dar perfectamente en el metaverso. Ya he definido que la formación telepresencial, ¿vale? Quedaros con eso. Se da en el mismo tiempo de forma síncrona, pero los estudiantes y el tutor pueden estar en cualquier lugar.
Es importante que distinguir formación, teleformación, o sea que es esa formación que se realiza a distancia, en este caso mediada ya por tecnología, el prefijo tele, el griego, ya sabéis qué significa distancia. De la telepresencial, porque la teleformación puede ser síncrona o asíncrona, la formación telepresencial implica que sea síncrona, ¿vale? Aunque luego podemos añadir un montón de complementos asíncronos, como pueden ser grupos de WhatsApp, chats, foros de debate, ¿vale? Y muy importante que sea multiplataforma y multidispositivo, es decir, que puedas acceder a esa formación con múltiples dispositivos, ya sea teléfonos móviles, tablet, smart TVs, ordenadores, y que estos puedan tener sistemas operativos, que es el tema de multiplataforma. Llamamos multiplataforma los sistemas, los sistemas operativos, ya sean iOS, Android o cualquier otro sistema operativo. iOS y Android son los más utilizados en el mundo, pero a nivel de dispositivos móviles, pero luego también existen los sistemas operativos Windows o Linux, tanto para dispositivos móviles como para dispositivos fijos. Lo que comentábamos antes, que este metaverso pues, también se podrá apoyar en herramientas síncronas. Tú no tienes por qué estar conectado a lo mejor a tu mundo virtual y puedes estar conectado con esas personas porque tengas un grupo de Telegram en el que estén todos los de tu clase, pues bueno, habrá una serie de herramientas o de interacciones que se lleven a cabo de forma síncrona en este metaverso, en este mundo virtual, y habrá otras como las que estamos haciendo habitualmente, sin ningún problema, que se seguirán dando de forma meramente asíncrona. ¿Vale? Dentro de estas nuevas modalidades formativas vamos a entrar y diréis, joder, qué poco está hablando David del metaverso, ¿no? Todo lo que estoy explicando va enfocado a que entendáis la formación en el metaverso. Y ahora vamos a empezar a cerrar el círculo. Cuando le damos una vuelta a la formación telepresencial, nos encontramos con este tipo de dispositivos. Y una de las cosas de la que os he hablado antes. El metaverso va a estar integrado o en el metaverso va a tener el gran protagonismo la realidad virtual. ¿Vale? ¿Qué es la realidad virtual? La realidad virtual es aquella realidad que trasciende a la realidad real. Y me explico, ¿vale? En la realidad virtual, el mundo está diseñado a medida. No es un mundo que podemos encontrar reflejado en la realidad física, ¿vale? Es una realidad digital que ha sido generado de forma artificial y que podemos percibir, en este caso, gracias a unas gafas de realidad virtual o a múltiples accesorios, como podéis ver en la foto que he utilizado, ¿vale? El objetivo de la realidad virtual siempre es generar un mundo ficticio. No os confundáis con esto, ¿vale? Del que tú puedes formar parte e incluso puedes ser el protagonista a través de tu avatar. Seguiremos hablando de esto, ¿vale? Súper importante. Realidad virtual versus realidad aumentada. En el metaverso convivirán las dos. Os lo voy a comentar después. Pero a nivel de resumen, deciros que la realidad virtual es aquella que se da en el mundo digital, en escenarios generados digitalmente y de forma totalmente, como dice Supa, de forma totalmente artificial, ¿vale? Y la realidad aumentada es la que superpone información en la realidad física, ¿vale? Complementa la realidad agregando diferentes elementos digitales. Todos habéis visto las Google Glasses, que veías, por ejemplo, monumentos. La Plaza Mayor de Salamanca. La Plaza Mayor de Salamanca tiene un montón de medallones alrededor. Bueno, se nota que yo soy salmantino y que vivo aquí en Salamanca. Y bueno, pues a través de realidad aumentada, tú enfocas un medallón, miras a un medallón y sabes quién es la persona que está en ese medallón y puedes obtener una breve descripción de ese medallón y luego aumentar esa información de forma interactiva, ¿no? Pero súper importante, la realidad aumentada se superpone a la realidad física, y la realidad virtual está generada y diseñada
en espacios digitales que obligatoriamente no tienen por qué tener nada que ver con la realidad física, ¿vale? Puedes simular un escenario que sí que tenga que ver con la realidad física, pero tú ya decides si eres el dueño de cómo diseñas ese mundo virtual, ¿vale? Súper importante esa diferencia. Existen muchos dispositivos, tanto para la realidad virtual como para la realidad aumentada, y muchos de ellos son similares. Importante, existe una realidad que es la realidad mixta, en la que se mezclan escenarios digitales y se superponen a los escenarios reales, ¿vale? Eso es lo que se llama realidad mixta, en la que realidad virtual y realidad aumentada conviven, siempre en escenarios reales. Aquí veis una serie de gadgets, los gadgets que se utilizan en la realidad virtual. Recordad que os estoy hablando de realidad virtual, ¿vale? Pero así es como se va a interactuar en el metaverso. O sea, en el metaverso llegado al extremo, estaremos interactuando de esta manera, ¿vale? Y a través de estas tecnologías y estos dispositivos que están llenos de sensores que nos detectan y que según se mueven, nos movemos en el mundo virtual y según interactuamos con ellos, con los guantes, las gafas, los sensores auditivos o cualquier mando que utilicemos, o plataforma como la de la derecha. En esa plataforma incluso se puede andar y según vas caminando por esa plataforma, que evidentemente no se mueve, es como una cinta de correr, tú vas caminando y vas caminando por tu metaverso, con lo cual la experiencia es totalmente inmersiva, ¿vale? Aquí tenéis algunos de los elementos y de los sensores que puedes encontrar en uno de estos dispositivos. Y en formación, súper importante esta diapositiva, ¿vale? Súper importante porque en el metaverso nos estaremos formando a través de realidad virtual. Recordad que hemos dicho que uno de los elementos del metaverso será esa realidad virtual. Entonces, la realidad virtual habitualmente reduce muchísimo el tiempo y el coste económico de la formación. En ese momento no reduce el coste de la generación de los mundos virtuales en los que de los costes productivos, o sea, tanto del mundo virtual como de adaptar el ecosistema formativo a ese mundo virtual. Eso probablemente vaya a ser muy caro, pero juntar a 40 o 50 avatares en ese espacio que ya está generado tendrá un coste económico muy inferior al que puede tener juntarles en un hotel de París o de Nueva York o de Valladolid, ¿vale? Facilita la transferencia y el know-how, aumenta la calidad de la formación por una cuestión evidente, como hemos hablado antes, por el carácter inmersivo de estos mundos virtuales y reduce accidentes y lesiones durante el curso. Imaginaos lo que hablábamos antes, un curso de artificial de desactivar bombas. Si conseguimos diseñar esa informativa para que se dé a cabo en simuladores virtuales, si la bomba explota, el artificiero no va a correr peligro. Creo que sí, es el ejemplo más evidente. Y reduce el impacto de los errores, permitiendo aprender de ellos. No es lo mismo confundirse en un mundo físico en formaciones que requieren manipulación. Imaginaros cursos de química en el que tienes que interaccionar con diferentes compuestos que te pueden explotar o pueden generar una catástrofe mayor. En este caso, pues bueno, tú puedes aprovechar el error porque te confundes en un simulador, no te confundes en un espacio real en el que puedes perjudicar el entorno o a los que te rodean, ¿vale? Aquí veis diferentes aplicaciones de la realidad virtual. Y aquí os he dejado tranquilos en ese sentido los que me pedíais antes que compartieran la presentación. Yo se la voy a hacer llegar a la dirección académica de CUP para que os pueda compartir y podáis ver un montón de recursos que os he seleccionado para que tengáis, ¿vale? Aquí tenéis un montón de ejemplos. Bueno, vamos cerrando el círculo. Formación en el metaverso. Como os he dicho, es algo que ahora mismo, como decimos aquí en mi tierra, está muy en pañales, ¿no? Tiene muy corta edad y no hay un gran desarrollo de experiencias formativas en el metaverso actualmente. Pero eso no quiere decir que no vaya habiendo algunas. Y es un poco lo que quería compartir con vosotros. Quería poneros algunos ejemplos y además quería comentaros
qué opino yo o qué pienso yo de esos ejemplos en estos últimos minutos de la charla, ¿vale? Así que vamos a adentrarnos después de todo lo que hemos visto en esta parte. Voy a colocar las cámaras por aquí arriba para veros. Y os voy a poner una serie de vídeos. Este primero es cómo ve Mark Zuckerberg, cómo ve el CEO de Meta, cómo ve Facebook, Instagram, WhatsApp, todo este ecosistema del que hemos hablado antes, cómo ve la formación o la utilidad de la formación en el metaverso. Es un anuncio, ¿vale? Es un anuncio, o sea que como tal lo tenéis, como tal lo tenéis que interiorizar, pero veréis esa realidad mixta o extendida de la que hemos hablado antes, en la que se mezclan realidad virtual y realidad aumentada, ¿vale? Lo que pongo. Bueno, por ahí decís que no os escucho, no se escucha, es un tema del audio. Voy a intentar cambiarlo, ¿vale? Pero no sé si voy a poder. No me deja cambiarlo ahora, chicos, chicas. No me deja cambiarlo porque estoy con los cascos en la mano. Vale. Bueno, realmente lo más importante, lo que vienen comentando en el vídeo es que es muy fácil estudiar astrofísica. Como habéis visto, se ponen como se pone al ponerse las gafas de realidad aumentada y mirar un escenario físico real en el que estaban los planetas, las gafas los identifican y a través de realidad virtual y de realidad extendida les permiten interactuar con ellos. Eso que es realmente alucinante no está tan lejos, ¿vale? O sea, no está tan lejos. De hecho, ya hay aplicaciones como el Sky Map de Google, por ejemplo, que es de realidad aumentada, en el que si tú lo enfocas al cielo, ya te va poniendo la información de todas las estrellas, las constelaciones y de todo lo que ve la cámara desde la que enfocas, ¿vale? Se llama Sky Map, creo, la aplicación. Hay muchísimas aplicaciones de realidad aumentada y de realidad extendida en Google. Si buscáis en Google Play o mejor en Internet, en Google, realidad aumentada, aplicaciones de realidad aumentada, veréis que además hay bastantes gratuitas, como el propio Google tiene algunas para que puedas colocar tus animales o diferentes animales en cualquier entorno en tu casa a través del móvil. ¿Vale? Os voy a poner otro, aunque no sé si se escuchará,
hablo yo sobre él. Este es del TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey es una de las instituciones educativas más importantes del mundo, al menos para mí, a mi modo de ver. Y el TEC de Monterrey tiene su propio mundo virtual, está en Second Life. Y como habéis visto, tiene sus aulas, tiene sus zonas de interacción, tiene parques zonas verdes para relajarse, para poder interactuar con los amigos. Digamos que lo potente de los mundos virtuales, lo potente del metaverso es la interacción, que aunque es digital, es bastante real. Y esa experiencia inmersiva hace que cambien todas las sensaciones, los sentimientos y la predisposición psicológica al aprendizaje. Digamos que tiene una influencia muy positiva, aunque puede parecer poco operativo el hecho de tenerse que conectar a un mundo virtual y perder el tiempo, que es de las pocas cosas que tenemos. Y esa es una de las partes negativas, ¿no? Tenerte que mover por el mundo virtual, a lo mejor es para ver un vídeo, para interactuar con alguien, a lo mejor es más complejo que tirar de teléfono o hacer una videollamada, ¿no? Pero bueno, es esa experiencia inmersiva que se genera en ese espacio digital y que nos permite explorar nuevas fórmulas educativas, ¿vale? Voy a pasar. Este sí que lo voy a poner con bot. Si no se oye, me lo decís, ¿vale? Como voy a compartir el PowerPoint, cuando os lo pasen, os lo paso, porque aquí vais a oír algún testimonio de algún estudiante. Si podéis decirme si se oye. No. Vale, pues estos estudiantes van compartiendo sus experiencias y lo que vienen a decir es que estudiar en el campus del TEC de Monterrey virtual, pues le ha permitido tener una experiencia de interacción real con sus estudiantes, les ha permitido conocer gente, les ha permitido generar espacios de laboratorio en los que practicar en equipo y otra serie de ventajas que estos estudiantes lo han visto. No olvidemos que estos estudiantes son estudiantes del TEC de Monterrey y esto es un anuncio para poner en valor el TEC de Monterrey cuando los escuchéis después. Pero sí que os puedo decir que a mí al menos me han parecido bastante sinceros, ¿vale? Para finalizar, ya no nos queda prácticamente nada. Hago un repaso de un poco todo lo que de forma bastante rápida y atropellada, para ceñirnos más o menos a una hora, he ido recorriendo, ¿no? Estos son reflexiones mías, personales, particulares, que no tienen por qué cumplirse, pero que un poco basadas en mi experiencia de 21 años en el mundo de la formación y haber vivido muchas evoluciones, quería compartir con vosotros, ¿vale? Yo digo, pueden ser acertadas o no, recordad lo que os decía antes, el metaverso es una tecnología que está evolucionando de tal manera, de la mano de otras muchas tecnologías, que es muy difícil para nosotros dibujar qué es lo que va a pasar para los especialistas en educación, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, parece claro que el metaverso va a impactar con fuerza en el sistema educativo, incentivando la innovación y la creación de proyectos enfocados a construir nuevas experiencias didácticas. Quedaros con esto, nuevas experiencias didácticas. Igual que estáis teniendo una experiencia conmigo ahora, que puede ser más o menos aburrida, podréis disfrutar de otras experiencias didácticas y pedagógicas en el metaverso que serán más o menos aburridas. Pero serán nuevas experiencias didácticas. La clave del éxito de estos proyectos va a radicar siempre en el uso pedagógico que hagamos de los entornos virtuales y su contextualización. Acordaros cuando hablábamos al principio de la charla, de la Open Class, de los elementos, de la importancia de los elementos de diferentes aspectos del e-learning. Uno de ellos era el contexto, saber reconocer el contexto. Y en ese contexto
ver si resulta realmente interesante diseñar una acción formativa para llevarse a cabo en el metaverso, en esa metodología que llamábamos Virtual Learning, si recordáis. De ese análisis tiene que partir la idoneidad o no. Es decir, joder, a lo mejor si lo que queremos compartir es una píldora de microlearning, lo mejor es hacer un vídeo de 1 minuto y compartirlo por nuestra red interna de nuestra empresa o de nuestra corporación y que le llegue ese contenido a todos los estudiantes y ya está. No vamos a hacerles entrar en un mundo digital, en un mundo virtual, hacerse su avatar para consumir un contenido de 1 minuto. A eso me refiero con el contexto. El éxito va a radicar, y estoy totalmente convencido, en que si se da a cabo una acción formativa en el metaverso, no existiera una fórmula más eficiente para conseguir los objetivos pedagógicos fuera del metaverso. Si no, estaríamos cometiendo un grave error. O buscar ese equilibrio entre lo experiencial y lo pedagógico. Es decir, que la parte de inconveniencia o de inconvenientes que genere acceder a un mundo virtual a recibir una determinada formación quede compensada con la parte vivencial y experiencial asociado a ese proceso formativo. Ya quiero decir, las relaciones interpersonales, los escenarios de laboratorio, los simuladores a los que se puedan acceder en este mundo virtual. O sea, que esa nivelación, que esa compensación, que ese break-even, ¿no? Que encontremos ese punto de corte, esa nivelación en el que las metodologías y las tecnologías confluyen y se enfocan a que el estudiante viva la mejor experiencia y sobre todo, no nos olvidemos, a que su aprendizaje sea lo más eficiente posible. A nadie le sobra el tiempo y nosotros tenemos que estar obligados a hacer un análisis previo para que la forma, el cómo, la metodología de la que hablábamos en las diapositivas de la parte de e-learning sean las esenciales y las mejor enfocadas al mundo a obtener una formación, un proceso formativo lo más eficiente posible. ¿Vale? La aplicación metodológica de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, realidad extendida se va a desarrollar en el metaverso al servicio de la educación a través de la interacción directa en escenarios digitales. Estas son las tecnologías, unas de las tecnologías clave en la construcción del metaverso. Tecnologías que os he explicado cómo se han ido utilizando en el mundo de la formación y de la educación desde hace años. Es decir, es verdad que en el metaverso estarán paquetizadas de una determinada manera que le dará todo sentido, ¿no? Y que se estarán utilizando de una forma natural en un espacio digital inmersivo, ¿no? Tú estás en un espacio digital y no te resultará raro encontrarte con este tipo de realidades alternativas a la realidad física de las que hemos hablado y con las que hemos trabajado. ¿Vale? Tenemos que asumir que todas estas tecnologías se deben de poner al servicio del desarrollo de simuladores. Simuladores tanto de manipulación, como cuando hablábamos de los artificieros a la hora de desactivar bombas, como de interacción social, que es el otro elemento importante en los procesos de formación. Existe una teoría socioconstructivista del aprendizaje, que es mi teoría favorita, en la que se asume que ninguna persona aprendemos de forma aislada, sino que aprendemos en base a la interacción con el entorno y con otras personas, ¿no? Vale, pues si asumimos esa teoría socioconstructivista del aprendizaje, tenemos que asumir que esa interacción social que se produce en el metaverso siempre va a ser una interacción que va a resultar positiva para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y estas claves que os estoy dando hoy, ya os digo que no tienen por qué ser taxativas al 100% o acertadas al 100%, simplemente están basadas en la experiencia de 21 años trabajando en diferentes escenarios de aprendizaje. ¿Vale? Pero no dejan de ser predicciones porque no sabemos hasta qué nivel vamos a poder llegar, como comentábamos, en la formación, en esta metaformación que se va a llevar a cabo en el metaverso. ¿Vale?
En el metaverso indiscutiblemente se accederá a aprendizajes más duraderos, dado su carácter inmersivo y vivencial. Justo lo que os decía antes. Si recordáis, en la diapositiva 16, cuando hablábamos del cono de Day, el cono de aprendizaje de Edgar Day, ese triángulo que mostrábamos, lo que compartíamos y lo que explicábamos y lo que experimentábamos se fijaba en nuestra mente, en nuestro cerebro, en un 90% de los casos. Al contrario de lo que oíamos, que era un 10%. ¿Vale? De ahí que os haya reflejado ahí la parte del cono de Day en el punto 5 y en el punto 6. Porque en estos mundos virtuales se van a poder desarrollar también habilidades que solo se aprenden de forma práctica, interactuando ya sea con simuladores o ya sea con otras personas. Entonces, de poco te sirve dar un curso de competencias transversales, de oratoria, de cómo hablar en público o de negociación en reuniones si no negocias. Pero en el metaverso podrás negociar porque va a haber otros avatares con los que puedes negociar, con los que vas a hablar como si estuvieras interaccionando en un mundo real o metareal, ¿vale? Que es como me gusta a mí llamarlo. Porque como hemos dicho, en los mundos digitales o en la realidad virtual, el mundo se puede construir como se quiera, pero sí que en ese mundo se pueden simular situaciones reales. En ese entorno digital se pueden simular situaciones reales, además perfectas para condicionar un determinado aprendizaje o adquirir una determinada competencia. Esa parte es súper importante. Me he hecho spoiler y me he metido en el punto 7, ¿no? En el metaverso se pueden simular escenarios y situaciones reales para enfrentar al estudiante a la resolución real de problemas. ¿Vale? Y cuando pongo real entre comillas y situaciones reales entre comillas, porque esas situaciones pueden estar llevadas al extremo. Tú, imaginaros un simulador de pilotaje de aviones. Si tú tienes que entrenar a un estudiante en condiciones adversas, tienes que esperar a que haya una tormenta, coger el avión y salir a volar ese avión en esas condiciones con el peligro que eso supone, ¿no? En un mundo virtual, en el metaverso, tú puedes coger tu avión y decir quiero una tormenta y que esa situación que se puede dar en la realidad la tengas justo en ese momento y que puedas hacer esa práctica de vuelo independientemente de que en tu ciudad esté haciendo un sol espléndido. ¿Vale? Como que a eso me refiero con simular escenarios y situaciones reales para que el estudiante pueda así solucionar problemas reales. Parece evidente también que se van a poder aprovechar las múltiples ventajas para desarrollar escenarios inclusivos, en los que las personas que tengan discapacidades, esas discapacidades no sean limitantes para hacer determinadas cosas. Imaginemos una persona que no puede caminar por sí sola, en un mundo virtual podría caminar, se podría desplazar y vivir ese tipo de experiencias de una determinada manera. Eso no significa que vaya a sentir que está caminando, pero va a sentir que en ese mundo virtual sí que puede caminar. ¿Vale? Entonces, eso le puede enfrentar al aprendizaje de una manera totalmente distinta a la, a la limitación que pueda tener por esa discapacidad o por esa, por decirlo de alguna manera, imposibilidad de realizar ciertas acciones en el mundo real. Digamos que a la hora de la educación inclusiva, yo creo que tanto para niños y niñas esto va a ser un gran avance, como para todas aquellas personas que se puedan ver limitadas por cualquier aspecto relacionado con la parte física, ¿no? Vamos terminando.
Todo este conjunto de tecnologías de las que hemos hablado y en las que se va a apoyar el metaverso, que incluyen realidad virtual y realidad aumentada junto con la realidad mixta y la extendida que hemos explicado antes, están enfocados a construir una realidad alternativa. Y como decíamos antes, esta será más o menos conectada con la nuestra. O sea, puede haber un mundo virtual o en el metaverso puede haber zonas o espacios que se asemejen a la realidad. De hecho, en el metaverso ya se están vendiendo parcelas para hacerte tus propios chalets y ya se están contratando a diseñadores digitales que te van a diseñar ese espacio en el metaverso. Ese tipo de acciones se asemejan bastante a las acciones que podemos tener en nuestra vida real, pero se dan en un mundo digital que puede parecerse más o menos al nuestro. Habrá gente que quiera hacerse su casa igual que la que tiene en el mundo físico, en el mundo virtual. Pues lo podrá hacer, pero ese mundo o esa realidad alternativa de la que hablo aquí podrá parecerse más o menos a nuestra realidad ahora, ¿vale? Y por último, creo que podemos decir que el metaverso es mucho más que una sola tecnología, sino que será un escenario en el que podrán convivir todas estas tecnologías al servicio de la educación del futuro. Y os pongo ahí entre paréntesis, ya no tan futuro, porque como os he dicho, muchas de estas tecnologías, recordad Second Life 2003, en 2003 está el primer intentón de generar, la primera intentona de generar un metaverso, ¿vale? Como es Second Life, que sigue existiendo, y realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida se viene utilizando en educación desde hace bastantes años. Fácilmente desde 2010, 2011, o sea, desde hace unos 10 años, con más o mayor éxito, ¿no? Pero si os quedáis con estas 10 cosas, de toda la charla de 1 hora y media casi, de 1 hora y 20, yo me quedaré contento y estaré orgulloso de que hayamos podido descifrar una realidad que todavía no existe y a la que nos estamos adelantando, ¿vale? Porque no es algo extendido, no es algo que sea especialmente común, pero me apetecía con todos vosotros a través de este ciclo de conferencias de CUP poder jugar dentro de el análisis de las antiguas metodologías, de las nuevas metodologías y de las actuales metodologías, ver cómo vamos a integrar esta movida del metaverso que tanto nos apasiona a muchos de los educadores que llevamos un montón de años en esto. Os había puesto en el texto que pasé a CUP para comunicar la Open Class un punto que era si estamos a favor o en contra de la formación en el metaverso. Vosotros y yo, ¿no? Vosotros, vosotras y yo. Y me ha encantado esta frase de esta persona del TEC de Monterrey. No se trata de hacer este tipo de cosas por hacerlas y utilizar la tecnología por utilizarla. Es importante el proceso, asegurarse de que el diseño te permite aprovechar las herramientas. Lo que estamos buscando, igual que hemos hecho nosotros en esta Open Class junto con vosotros, es identificar en dónde puede funcionar bien el metaverso al servicio de la educación. Esta es una tendencia que hay que seguir explorando. Si vemos metaversos para ocio y para videojuegos, fijaros, se utiliza el plural de metaversos, ¿por qué no pensar en usar estos metaversos en la educación? Pues por favor, no estamos ni a favor ni en contra de la formación en el metaverso. Entendemos que va a ser un escenario que va a favorecer otro tipo de aprendizajes y que va a beneficiar en múltiples materias el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero por favor, como digo siempre, y le digo a todos mis alumnos y digo a toda la gente siempre que doy charlas, de lo que más a favor estamos, sin duda alguna, es del sentido común. Y eso es lo que hay que aplicar, que muchas veces es lo más difícil de aplicar, pero creo que es lo que debemos de aplicar siempre que hagamos diseño instruccional, siempre que hagamos diseño pedagógico y siempre que tengamos en cuenta a ese público objetivo al que nos vamos a dirigir para que pierda la menor parte del tiempo formándose y el rendimiento que obtenga sea el mayor posible. Con esta reflexión quería acabar, quería daros las gracias a todos por acompañarme en esta charla y quería abrir un turno de preguntas
si os interesa, podéis estar interesados en compartirlas. Veo que tenéis cámara o que podéis abrir cámara o un micro, o si no, yo puedo tratar de... no os puedo yo dar permisos, pero si alguno queréis intervenir con cámara y micro, podéis abrir cámara y micro. Si me lo decís por el chat, porfa. Porque no sé yo si soy anfitrión. ¿Alguien quiere preguntar? Abrimos turno de preguntas. Si queréis preguntar, tratamos de activaros la cámara. Me alegro, Kevin, Rocío, que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta y sí que podéis iniciar y podéis abrir el micrófono si queréis. ¿Alguien tiene alguna pregunta o lo damos por cerrado? Mira, a Mateo le veo. Mateo, si abres el audio, podemos charlar un rato. Ok, muy buenas tardes. Habla Jaime Núñez desde Colombia. Paipa, Hola, Colombia. un placer. Tuve la suerte de estar hace unas semanas en tu país. Me Excelente. encantó. La pregunta es la siguiente. Dada que la tecnología está permanentemente en evolución y ya estamos en esta etapa inicial del metaverso, inicial pero con cierto tiempo de avances, Sí. ¿qué, es, ¿qué se proyecta o qué se tiene o qué se sabe de lo que es la privacidad para la persona y de los datos, que es Ajá, un asunto muy importante? totalmente, Mateo. Pues se sabe lo mismo, Mateo, de lo que aceptas cuando aceptas los términos y las condiciones en una app. Va a funcionar de forma muy similar. Es decir, el metaverso va a recoger todo tu historial de datos y si no, es muy probable que no puedas acceder a él. ¿Vale? Cuando vais a instalar cualquier app en vuestro dispositivo, iPhone, Android o con el sistema operativo que sea, a lo que nos enfrentamos es que si no aceptamos los términos y las condiciones de la aplicación y no le damos los permisos necesarios, no nos va a permitir usar o disfrutarla al 100%. Pues aquí va a funcionar. Piensa, Mateo, que el que está liderando la construcción del metaverso es el propio Zuckerberg y ha desarrollado los términos y condiciones de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Facebook Messenger. Pues estamos condenados a tener que aceptar unos términos y unas condiciones en los que se salvaguardará la privacidad, pero tendremos que ceder gran parte de nuestros datos, y aunque sea de una forma anonimizada para grandes análisis. No sé cómo lo ves tú, Mateo, pero yo creo que estamos condenados a aceptar unos términos y condiciones para poder formar parte de ese metaverso. Mateo. Te dejé ir, Mateo. No te escucho, Mateo. No sé si es por ti o por mí. ¿Vosotros me escucháis a mí? ¿Escucháis? Vale. Perfecto, perfecto. No escuchamos a Mateo. Bueno, pues ¿quieres entrar, Carlos, a hacer la pregunta o te contesto? Carlos me había preguntado si hay cifras estadísticas sobre la efectividad de la teleformación en comparación a la presencial en el aula. Carlos, ya no se hacen este tipo de estudios.
de forma global. Sí que hay cifras en lo que tiene que ver con la formación interna en la empresa, por ejemplo. Y se ha demostrado que en ciertas materias, ¿vale? Y nunca se puede ser tasativo en esto, la efectividad de la teleformación está igualada o incluso muy por encima de la formación presencial, en el sentido de que los estudiantes la hacen aprovechando las tecnologías, la hacen sin mucho agobio porque no están condicionados por estar en un determinado sitio, en un determinado momento, y si se ajusta bien ese análisis del que hablaba yo al principio, del contexto, de a quién vas a dirigir la formación y en base a quién se la vas a dirigir y qué tipo de formación es, elegir toda la parte instrumental y toda la parte metodológica, el e-learning se ha convertido en un instrumento muy efectivo, ¿vale? Vale, tengo aquí otra pregunta de Félix. Andrea, puedes abrir cámara y micro si quieres. Me gustaría platicar para saber si podemos hacer algo en colaboración. Soy consultor de estrategias de educación STEM y comunicación científica. Pues te dejo Félix, de forma privada mi correo para que puedas escribirme y vemos si podemos colaborar. Claro, yo encantado, no tengo ningún... Acabo de mandar un mensaje Félix con mi correo. Andrea, que tienes la mano levantada, ¿quieres entrar? Sí, no sé si me escuchan ahí. Buenas Te tardes. escucho perfecto. Buenas tardes. Ok, bueno, soy Andrea de Colombia también. Y Un placer. pregunta, bueno, es más como, no sé, como entre una reflexión y una pregunta, y es hasta dónde, o sea, pues sí, escuché mucho como los aspectos positivos del metaverso involucrado en la educación. Sin embargo, sí sería también importante ver como la contraparte de los aspectos Sí. negativos frente a abordarlo o aplicarlo en la educación, y hasta dónde, pues era también como la duda que tenía, igual que Mateo, y hasta dónde mi privacidad pues se ve sometida por el metaverso, ¿no? Entonces sí tengo como eso, o sea, Claro, pues porque igual es un sometimiento, independientemente de que claro. yo sea quien acepte los términos y condiciones. Sin embargo, si no lo hago, pues voy a ser, por así decirlo, excluida y no, pues no voy a poder, digamos que aprovechar esa parte de la educación. Bueno, no sé si me Eh, hice entender. Gracias. en ese sentido, como comenta Buscaita por el chat, vamos a permanecer vulnerables en todo momento frente a la privacidad. Sí que es cierto que va a haber instrumentos de control más efectivos, eficientes, entiendo, que los que tenemos en cualquier aplicación que instalamos, porque va a estar todo controlado en una especie de ecosistema, ¿vale? Digamos que el metaverso va a ser como la evolución de Internet, ¿no? En general. Pues en esa evolución entiendo que habrá cosas buenas, Andrea, y cosas malas. El tema de la privacidad es una lucha en la que las grandes compañías están trabajando, pero yo dirijo un campus de Big Data y sé lo que se genera a través de los datos de la gente y va a ser prácticamente imparable que se haga una explotación de los datos que se generen en el metaverso. Habrá que ver que estén todos, que al menos el uso y el aprovechamiento que se hagan de esos datos estén hechos desde un prisma ético y desde un prisma moral y que no se vulneren los derechos de las personas de los avatares representados por las personas, ¿vale? Eso sobre la segunda pregunta. Sobre la primera, he ido comentando las cosas malas de forma subliminal a lo largo de la presentación, ¿no? Sobre todo cuando hablaba del análisis previo de necesidades y de público objetivo que hay que hacer a la hora de diseñar una acción formativa. Y en ese sentido, habrá acciones formativas que se presten a darse en el metaverso por las ventajas que el metaverso aporte en las dos líneas que comentaba en la última diapositiva, ¿no? En la línea de poder utilizar simuladores o en la línea de, de aprovechar las posibilidades de interactividad, de interacción social que nos puede permitir el metaverso, ¿vale? Si la acción formativa se beneficia de simuladores y se beneficia de esa interacción social, se podrá dar en el metaverso.
siempre y cuando no podamos diseñarla para que se dé en otro tipo de espacio, con otro tipo de metodología, en el que esa formación sea más eficiente para el estudiante. Hasta ahí bien, ¿no, Andrea? ¿Andrea? Sí, sí te escuché, gracias, sí. Vale, hasta esa parte bien, ¿entendiste, no? Ahora vamos a la parte más negativa. La parte negativa es que vas a necesitar una tecnología para acceder a ese metaverso. Ese metaverso se va a convertir en una vida paralela a tu vida, porque no solo vas a tener en ningún momento una acción formativa, ¿no? O sea, no vas a ir al metaverso solo a formarte, vas a ir al metaverso a comprar, vas a ir al metaverso a interactuar, vas a ir al metaverso, ya se va al metaverso a conciertos, vas a ir a charlas, vas a ir a ver una película con compañeros al lado, vas a vivir una vida virtual o una vida paralela en un entorno digital, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que en toda esa amalgama de elementos con los que vas a poder interactuar, va a existir una serie de condicionantes que pueden perjudicar los procesos formativos. Distracciones evidentes y claras. Sí que es cierto que no vas a poder estar conectado al Zoom con tu cámara cerrada pensando el profesor que estás. No, ahí si estás en un aula, tu avatar va a tener que estar allí, no lo vas a poder dejar y llevártelo a otro sitio, ¿no? Eso es una broma, ¿no? Pero eso es una de las cosas que va a pasar. Es decir, si estás en la acción formativa, estás en la acción formativa. No vas a poder estar en dos sitios a la vez, ¿no? Con el mismo avatar. Entonces, hay una serie de elementos que a mí me parecen muy, muy, muy negativos, Andrea, pero siempre van a ir de la mano de otra de las cosas que decía en la última diapositiva, ¿no? Es utilizar el metaverso por la moda para una acción formativa que no lo requiere, como por ejemplo esta de hoy. ¿Qué habría sido mejor? Que todos hubierais tenido que generaros un avatar, una cuenta en el metaverso, dirigiros andando hacia la sala virtual de CUP en el metaverso, haberos elegido un asiento en ese metaverso, haber podido interactuar con vuestros compañeros para poder ver esta charla, y ahora me estaréis viendo mucho más guapo y mucho más joven y con menos canas en la barba, y estaría interactuando con tu avatar a través de ese avatar mío, con los inconvenientes que a lo mejor eso podía generar de consumo de recursos en el ordenador o con los temas de los motores 3D, ¿vale, Andrea? Digamos que hay muchos inconvenientes, pero todos van a venir de la mano de la falta de sentido común que os decía en la última diapositiva. Es decir, utilicemos el metaverso para formarnos si es lo más cómodo y lo más eficiente. Si no, utilicemos otras metodologías, ¿vale? No sé si con eso contesto tu pregunta. Muchas gracias. Perfecto, Andrea, muchas gracias a ti. Pues nada, si veía a Franceli antes, no sé si queréis intervenir o queréis participar o tenéis alguna pregunta más. Yo no tengo prisa, ¿vale? Mateo, es que no te oigo. No te consigo oír, Mateo. No te consigo oír. Tienes el micrófono activado, pero por lo que sea no estás entrando. No estás entrando. Lo que dice Cruzcaita tiene toda la razón, que dará paso a la monopolización. No tanto a la monopolización, Cruzcaita, sino a la polarización de diversos sectores. O sea, todo lo que tiene que ver con la producción digital, ya hay negocios para generar esos campus en el metaverso, esas aulas en el metaverso, esas casas en el metaverso, esos parques, esas ciudades, esas metaciudades, ¿vale?
Es decir, sí que es cierto que va a haber un cambio en lo que tiene que ver con la explotación de ciertos recursos y de ciertos procesos, proyectos y trabajos que se van a dar en el metaverso de forma real. Jennifer, muchas gracias por esta excelente ponencia, gracias por compartir sus conocimientos e informarnos más sobre este tema tan importante que está viviendo hoy en día la tecnología. Un saludo desde Perú. Un saludo para ti, Jennifer, ha sido un orgullo poderlo compartir con vosotros. Cuando mandé la temática CUP, casi me arrepentía a los 5 minutos por la dificultad que tiene explicar este tipo de cosas que están tan en pañales, pero bueno, me conformo que os hayáis quedado con que existen una serie de tecnologías que ya se venían utilizando tradicionalmente desde hace tiempo, pero que ahora con la revolución del metaverso vamos a ver incorporadas en ese mundo digital, que seamos conscientes de que no son muy nuevas, pero sí que el escenario va a incorporarlas de una forma a lo mejor especialmente agresiva. Así que nada, ha sido un verdadero placer. Si no hay más preguntas, pasar este rato con vosotros y con vosotras. Siempre es un gusto colaborar con este tipo de masterclass con CUP. Espero que os haya gustado, que os haya resultado nutritiva y que os levante ese gusanillo para seguir investigando en este tipo de temas y que podamos en el futuro, ¿no? Vernos en una clase, en un espacio digital, en un metaverso con nuestras gafas de realidad virtual y que podamos, aunque sea digitalmente, tocarnos y saludarnos y compartir o debatir en un entorno maravilloso generado exclusivamente para esa experiencia virtual. Así que ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Un abrazo muy fuerte. A los que estáis en mi querida Latinoamérica, que tengáis un buen resto de día. A los que estéis por aquí, por Europa y en España, ya buenas noches y que vayan muy bien. Un abrazo muy fuerte.